Buenas noches. En la Ciudad de México, a los 10 días del mes de junio del año 2004, el licenciado Roberto del Valle Prieto, notario público 113 del Distrito Federal, consignó el contrato de asociación civil que formalizaron Irene Torices, Cristina Torices, María de Jesús Rodarte, Guadalupe Ávila, Isabel Arellano, Marta Patricia del Moral, Marta Elvira González, Verónica Infanzón, Ricardo Moreno, Guadalupe Teresa Cortés, Juan Ernesto Rubio, Claudia Iris Vázquez, Marta Gutiérrez, José Luis Carrasco, Marco Antonio Hernández y Eric Pescador, cada quien por su propio derecho. La Constitución Legal de Geisha requirió la conformación de un equipo de trabajo que incluyera profesionales de diversas disciplinas: medicina, psicoterapia humanista, terapia ocupacional, terapia física, economía, odontología, pedagogía, educación especial, enfermería, educación física, rehabilitación deportiva, rehabilitación cardíaca, publicidad, ingeniería de sistemas, sociología, artes manuales y, por supuesto, sexología educativa, sexoterapia, sensibilización y manejo de grupos en sexualidad y sexología de la discapacidad. Quienes fundamos Geisha constituimos un equipo profesional multidisciplinario que nos ha permitido garantizar el cumplimiento cabal de los objetivos motivo de nuestra Constitución como asociación civil. El Consejo Directivo está integrado por Irene Torices, presidenta y directora general; Cristina Torices, tesorera y asesora especialista; y Guadalupe Ávila, secretaria y asesora especialista. El equipo de asesoras y asesores de Geisha incluye a más de 40 profesionales en atención a preescolares, alumnado de educación primaria, adolescentes, atención a la violencia de género, familiar y sexual, a las masculinidades, a personas con VIH-Sida, a personas con discapacidad física, con discapacidad sensorial, con discapacidad psicosocial, con discapacidad intelectual, y en la elaboración de materiales didácticos para la educación de la sexualidad, entre otras áreas y tareas vinculadas a la sexualidad y la discapacidad. Forman parte de nuestro equipo base de asesoras y asesores especialistas Angélica Obando, Eduardo Daniel Maya, Karen Tobar, Lorena Eutiquia Santos, Maribel Medina, Marta Patricia Bonilla, Miriam Caballero, Raúl González, Rosario Moreno, Yolanda Álvarez, Alejandro Silos, Ana Virginia Díaz, Ángel González, Claudia Iris Vázquez, Cristina Torices, Fernando Barragán, Guadalupe Aguilar, Isabel Susana Velázquez, José Luis Carrasco, Laurelena Cota y Luz María Alvarado. El éxito de su trabajo es que viven con pasión, dedicación y compromiso con su persona, con la sociedad y para cumplir la misión encomendada. Sea esta la bienvenida a la 10ª sesión de las jornadas sobre discapacidad y sexualidad Geisha 2020. Para el cierre de estas jornadas nos acompaña Rosana González Osorno. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduada en la especialidad de pediatría médica en el Centro de Especialidades Médicas de Jalapa, Veracruz, de la Universidad Veracruzana, especialista en sexología educativa por el IMESEX, diplomada en Administración de Servicios Médicos por el Instituto Veracruzano y diplomada en Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva de Población Migrante por Afluentes SC. Actualmente labora en la Subdirección de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Adelante, doctora Rosana, nos quedamos con usted. Gracias, gracias Irene. Bueno, pues buenas noches a todas las personas que nos acompañan, profesionales, personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad. Mucho gusto, soy la doctora Roxana González.
y pues me pongo a sus órdenes con este tema. Pues los puntos que vamos a ver sobre el tema de esterilización forzada en México van a ser prácticamente definición de lo que es la esterilización forzada, cuáles son los puntos más importantes que me interesa comunicarles, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cuáles son los puntos sobre los que hablan acerca del derecho de las personas con discapacidad a formar una familia, falacias sobre las madres con discapacidad, las mujeres con discapacidad que no conocen sus derechos, normatividad y consentimiento informado y cuáles serían las recomendaciones más puntuales en nuestro país para erradicar esta práctica. Y bueno, vemos que la definición de esterilización forzada, ¿cuál es? Pues se dice que es una intervención quirúrgica invasiva e inadmisible en el cuerpo de una mujer con discapacidad con la finalidad de evitar un embarazo de manera desinformada, no consentida, forzada o coercitiva. Sabemos que la intervención quirúrgica, llamada salpingoclasia en el caso de las mujeres, bueno, es una técnica quirúrgica que se lleva a cabo cuando una pareja o una mujer tiene su paridad satisfecha. En estos casos, pues es un procedimiento noble que tiene muchos beneficios, muchas ventajas, cuando las personas deciden ya no volver a tener hijos y es una técnica que lleva un proceso de orientación consejería y que la persona está totalmente de acuerdo. Pero en el caso de la esterilización forzada, vemos que pues se están violando los derechos de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no se entiende lo que es o cómo es este procedimiento. No se le da una adecuada orientación consejería o puede ser de manera forzada o coercitiva. Muchas veces la esterilización forzada es provocada o incitada por los mismos familiares o por el personal de salud. Y bueno, vamos a ver qué es lo que conlleva todo lo que es la esterilización forzada como aspectos psicosociales y físicos. Las consecuencias más frecuentes de la esterilización forzada en esta práctica inadmisible pues tiene unas consecuencias de por vida en la integridad física y mental de niñas, jóvenes y adultas con discapacidad y esta práctica debe de erradicarse. Vemos que las consecuencias pueden ser desde nivel psicológico, creando episodios de depresión, puede causar angustia, irritabilidad, trastornos de aprendizaje, en fin, una serie de trastornos que nos puede provocar esta práctica. En el aspecto social, bueno, pues las mujeres se sienten excluidas, discriminadas por su misma familia o por la comunidad o bien por la pareja, donde también se ha documentado que aparte de que las mujeres que se les practica esta técnica, muchas veces también son violentadas por la pareja. O sea, aparte de sufrir la discriminación y la violación a sus derechos, muchas veces también son violentadas por violencia de género y bueno, pues peor aún las consecuencias mentales que esta provoca. A nivel físico, a nivel reproductivo, bueno, pues sabemos que con la esterilización, pues las personas ya no van a poder tener hijos, o sea, ya es un acto irreversible que en muchas de las ocasiones, pues ni se enteran de que fueron operadas porque a veces las llevan a cabo en instituciones en donde
están las niñas o jóvenes con alguna discapacidad y muchas veces son intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento o bajo engaños, haciéndoles creer que les quitaron el apéndice o que les hicieron alguna otra intervención. Y bueno, al paso de los años se dan cuenta que, pues que no se pueden embarazar, y se ha documentado casos en los que pues ya cuando son adolescentes o jóvenes no pueden tener hijos, no se pueden embarazar y pues se dan cuenta que les hicieron la esterilización y pues prácticamente fue sin su consentimiento, y que muchas veces los padres de familia, con el temor, cuando aparece la pubertad, cuando viene la etapa de la adolescencia, pues creen que es la medida más factible para ellas para evitar un embarazo. Y pues sabemos que esto trae verdaderas consecuencias graves a su persona. Ok. Bueno, ¿qué nos dice la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, nos dice que prácticamente nos va a proporcionar educación y servicios de salud para que las personas con discapacidad puedan decidir de manera libre y responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Y bueno, también en México existe que esta violación es un derecho, la violación del derecho a la capacidad jurídica conlleva graves violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial sobre todo, pero puede ser en cualquier discapacidad, especialmente de las personas detenidas o en alguna institución, por ejemplo, en las que ellas no deciden sobre sus propios cuerpos. También nos habla la Convención sobre los Derechos en el artículo 23, numeral 1, que establece que toda persona con discapacidad tiene derecho a contraer matrimonio y a formar una familia. En el inciso A específicamente requiere que los estados adopten medidas eficaces y apropiadas para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad en todos los asuntos relacionados con el matrimonio, la paternidad y las relaciones. Asimismo, también reconoce el derecho de todas las personas que estén en edad de contraer matrimonio a casarse y formar una familia, sobre todo la base del consentimiento libre y pleno. Reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos a formar una familia que estén vinculados con el derecho a la capacidad jurídica, el derecho de tomar decisiones sobre su propia vida, y que se reconoce en el artículo 12 de esta convención. También el comité de la convención hace énfasis en el derecho que tienen las personas con discapacidad a la personalidad jurídica, que en esta parte pues consta de dos facetas. Una, la capacidad legal de ser titular de derechos y de ser reconocido como persona jurídica ante la ley. Y por otro lado, la legitimación para actuar con respecto a esos derechos y el reconocimiento de estas acciones por la ley. También el artículo 12 es considerado como uno de los pilares y valores fundamentales de la Convención, ya que el ser reconocido como persona ante la ley, el poder tomar decisiones que tengan un efecto jurídico, es fundamental para poder ejercer todos los demás derechos reconocidos en dicho tratado. Y bueno, la pregunta es, ¿las mujeres con discapacidad tienen el derecho a ser madres? Y bueno, muchas veces el desconocimiento de la familia, el pensar que estas discapacidades se pueden heredar, se pueden transmitir, a veces los hace llegar a la conclusión de que pues estas chicas son asexuadas
¿no? Que no tienen derecho al placer y que no lo sienten y que no, pues mucho menos van a poder ser madres. Pero, ¿qué nos dice la convención con respecto a esto? Pues que son derechos que todas las mujeres debemos de tener, ya sea con discapacidad o sin discapacidad. El derecho de ser madre es para todas las mujeres, es un derecho universal. Y bueno, ¿cuáles son las falacias más frecuentes con respecto a las mujeres, a las adolescentes o a las jóvenes con discapacidad? Pues muchas veces se piensa que son personas asexuadas, que son dependientes, que son incapaces de criar hijos, que no saben tomar decisiones con respecto a su sexualidad y a la reproducción. Y muchas veces estas falacias pues se reproducen al interior de las familias, en las instituciones de asistencia, por ejemplo, o personas que desconozcan del tema, en las que muchas veces les dicen que pues que ellas no van a poder, no van a más, que no piensen en que se van a casar, en que no van a poder tener hijos, que no pueden tener una pareja. Y pues sabemos que pues esto no es cierto. También lo que se promueve dentro de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, pues es la autonomía. Y esto hace que las mujeres aprendan a ser independientes, a que ejerzan su libre albedrío, a que ellas elijan una pareja, porque pues obviamente las personas con discapacidad pues viven una sexualidad como todas las personas, y ellos sienten placer, amor, cariño, ternura, en fin, toda la gama de emociones y de sentimientos que cualquier persona puede tener, ellos también los tienen. Y eso hay que informar a la familia, sobre todo, porque hay estudios que documentan que las mujeres dicen que ellas generalmente son discriminadas o son juzgadas porque les dicen, no, es que tú no vas a ser capaz de cuidar un hijo o tú no vas a poder tener hijos nunca, ¿no? Y entonces ellas terminan por creerlo. Si desde pequeñas se les da esa información, terminan por creerlo y lo hacen como parte de algo que ellas piensan que así es. Y bueno, otra de los mitos, de las falacias, es que no saben tomar decisiones con respecto a su sexualidad y a la reproducción. Y bueno, muchas veces esto tiene que ver con la desinformación. El no haber llevado una educación sexual temprana, de acuerdo a la discapacidad que tengan, el no haber recibido una atención integral, ¿sí? El tener prejuicios con respecto a la sexualidad misma, el que no conozcan del sexo seguro, del sexo protegido, de las relaciones sexuales sin penetración, en fin, toda la gama que hay para ejercer una sexualidad libre y placentera, pues la realmente desconoce. Y entonces la familia muchas veces, no digo que todos, pero la mayoría, pues dice, no, es que no puedes tomar decisiones con respecto a eso, o a veces el temor es tan grande que prefieren ocultarlos y discriminarlos y no darles la libertad de que puedan ejercer un noviazgo o una relación de pareja por el temor a un embarazo no deseado. Y bueno, vamos a ver si las mujeres con discapacidad conocen o no sus derechos. Y bueno, se ha visto que históricamente se han considerado como personas asexuales, incapaces de criar hijos y que no tienen derecho a disfrutar del
sobre todo, y mucho menos al disfrute de la sexualidad. Ellas no saben muchas veces que tienen sobre su propio cuerpo, con autonomía, mantener la fertilidad, a que no les realicen esterilizaciones sin su consentimiento, a permanecer con sus hijas e hijos y hacerse cargo de la crianza. Con la finalidad de garantizar el derecho a la información sobre el pleno ejercicio de una sexualidad libre, placentera e informada de las personas con discapacidad, se llevó a cabo en el 2019 por el Instituto Nacional de las Mujeres la Cartilla de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad, ¿sí? Y bueno, en esa cartilla se plasma el derecho a vivir una vida libre de discriminación, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. También se plasma el derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. También se plasma el derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, sistemas, formato y tecnologías acordes a los requerimientos de las personas que cursen con una discapacidad. Derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. Derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. Derecho a la atención de la salud y la salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida. Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar, y derecho a la capacidad sobre sus derechos y empoderarlas para que los defiendan y los promuevan. Y bueno, en nuestro país, pues, afortunadamente tenemos esta cartilla, la cual debemos de promover entre los profesionales de la salud, porque muchas veces lo desconocen o desconocen de su existencia, piensan que los derechos son exclusivamente de personas que no tienen discapacidad y pues ya vemos que no es así. Sobre todo a fomentarla y llevarla a la práctica, y en las instituciones de salud, por supuesto que hay que promover estos derechos para que todo el personal de salud esté enterado de cuáles son los derechos que tienen estas personas a ejercer y ellos tienen que cumplirlos, ¿no? Y bueno, parte de lo que nos apoya en nuestro país, pues es la normatividad, la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar. ¿Y qué nos dice la normatividad de nuestro país? Bueno, pues que el objetivo de esta norma es uniformar los principios, criterios de operación, políticas, estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en nuestro país, de tal manera que dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a que las personas tomen decisiones posterior a una consejería basado en la aplicación del enfoque de la salud reproductiva, que se pueda realizar una selección adecuada, prescripción y aplicación de los métodos anticonceptivos, así como también la identificación, manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad, y con ello acceder a las mejores condiciones de bienestar individual, familiar y social.
Esta norma contiene toda la gama de métodos anticonceptivos con los que cuenta el sistema de salud y cuáles son los criterios para ser utilizados. También nos mencionan los efectos y, por ejemplo, los efectos positivos de los métodos, las indicaciones, contraindicaciones, cómo funcionan, las dosis en las que se deben aplicar y las características de cada persona. Por ejemplo, nosotros contamos con un disco que se llama el disco de los criterios médicos de elegibilidad que realizó la Organización Mundial de la Salud en el 2015 y que ya se han hecho varias ediciones en español para conocer las ventajas y desventajas de algunos métodos y la categorización que se le da de acuerdo a cada persona. O sea, no todas las personas son o pueden utilizar el mismo método. Esto va a depender de sus antecedentes personales patológicos, de sus antecedentes familiares, si hubo cáncer, por ejemplo, en su familia, cáncer de mama, por ejemplo, en la que los métodos hormonales podrían estar contraindicados, la edad, el número de gestas, en fin, toda una serie de factores que nos ayudan a nosotros a poder hacer ese proceso de orientación consejería con las personas, con las familias, con las personas con discapacidad y de alguna manera apoyar y asesorar para que elijan pues el método que más les convenga y también hay que tomar en cuenta de acuerdo a las condiciones de las discapacidades pues ver cuál es el método más recomendable para esas personas y bueno, esto es en un proceso de orientación personalizado. O sea, lo que es para una persona no puede ser exactamente lo mismo para otra persona. Y bueno, para poder llevar a cabo el proceso de orientación consejería, pues una vez que se dan a conocer la gama de métodos anticonceptivos, tenemos los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, por ejemplo, que son los que se están utilizando actualmente, sobre todo en población adolescente, en donde la prioridad es la prevención del embarazo a temprana edad. Vemos que hay un instrumento que se llama consentimiento informado. Y este consentimiento informado, pues es la decisión voluntaria del aceptante para que se realice un procedimiento anticonceptivo con pleno conocimiento. O sea, este consentimiento informado acaba de salir una publicación de la CONAMED que se llama Carta de Consentimiento Válidamente Informado. Y bueno, pues no es más que saber qué es lo que se va a realizar, qué tipo de procedimiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, qué tipo de método anticonceptivo, de por qué vía se va a aplicar, ya sea intramuscular, ya sea vía oral, ya sea que contenga hormonales o no los contenga, ya sea anticonceptivos administrados por vía vaginal y quién los va a aplicar, cómo lo van a aplicar, se les da a conocer el procedimiento que se va a llevar a cabo, por qué se eligió ese método y en dónde se llevaría a cabo. Los criterios que debe de cumplir esta carta de consentimiento válidamente informado, pues mencionan que los criterios que debe de cumplir son los siguientes. Debe de estar anotado el nombre de la institución, el nombre del establecimiento, ya sea Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, lugar y fecha donde se llevará a cabo, el diagnóstico completo del paciente, el acto autorizado, en qué consiste y qué acción terapéutica tiene, señala cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de este acto médico autorizado. En el caso de la esterilización forzada, que no se les da a conocer
o que la familia autoriza sin consentimiento de la persona con discapacidad, obviamente pues no se les informa sobre los riesgos que va a tener este procedimiento. Muchas veces no se enteran de que con este procedimiento ya nunca van a poder tener hijos. Es muy difícil que haya técnicas reversibles que se han documentado que estas técnicas reversibles, pues en la mayoría de las ocasiones no son funcionales. Entonces, prácticamente ya no se va a poder regresar a la fertilidad. También se necesita la autorización al personal de salud para que atienda estas urgencias derivadas del acto autorizado. Y también existe en este documento, hay que decirle al paciente que existe la posibilidad de retirar el consentimiento de forma libre cuando lo desee. Es decir, si el paciente ya está en el quirófano, ya está prácticamente para llevar a cabo el evento quirúrgico y dicen, ¿sabe qué? Yo ya no quiero que me opere. O sea, siempre no. Está en todo su derecho de poder suspender ese acto quirúrgico sin ningún problema. También debe de llevar el nombre completo y la firma del paciente o la huella digital. También el nombre completo y la firma del médico que lo realiza y, por supuesto, este documento debe de ser impreso, redactado en forma clara, sin abreviaturas, enmendaduras o tachaduras. Y es un instrumento que debe de ir de acuerdo a la norma oficial mexicana del expediente clínico, en la historia clínica de todo paciente en el que se lleve a cabo algún evento quirúrgico del tipo de la salpingoclasia y la vasectomía. También está para otro tipo de eventos como el ingreso hospitalario por cualquier situación, donación de órganos, tejidos y trasplantes. Y bueno, este es un instrumento que no solo es un derecho fundamental del paciente, sino que también es una exigencia ética y legal para el médico. Y también la normatividad también nos dice que la información debe de ser oportuna, eficaz y completa tanto a la persona que lo va a utilizar como a la pareja. Y también se les informa sobre la edad. O sea, la edad más adecuada para poder tener hijos es mayor de 20 años y menor de 35, ya que existe un riesgo reproductivo cuando se hace antes de esa edad o después de los 35 años. Existe un riesgo reproductivo que todas las personas deben de conocer, todos los pacientes, ya tengan o no tengan discapacidad, para que tengan otras alternativas anticonceptivas. Y bueno, ¿qué nos dice el Código Penal con respecto a la esterilización cuando se hace sin el consentimiento de las personas? Dice el artículo 199 del Código Penal que la esterilización provocada que se lleve a cabo en contra de niñas, adolescentes y mujeres con algún tipo de discapacidad será conocida como esterilización forzada, y al responsable de la conducta mencionada se le impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión. Y bueno, esto es un avance bastante importante de en nuestros códigos y la legislación, porque pues antes de manera indiscriminada se llevaban a cabo estas esterilizaciones y pues a nadie le pasaba nada, no acusaban a nadie y todo se quedaba ahí en el olvido, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones más puntuales para erradicar esta práctica en nuestro país? Pues primero, desarrollar programas que combatan estereotipos y falacias en contra de las mujeres con discapacidad. Garantizar que las mujeres con discapacidad tengan acceso
seguro a servicios de salud sexual y reproductiva. Garantizar que las mujeres embarazadas con discapacidad tengan acceso a servicios públicos de atención obstétrica. Crear programas para asistirlas en sus responsabilidades de crianza. Informar al personal de salud sobre la modificación al Código Penal y poner fin de manera inmediata a la esterilización forzada a personas con discapacidad. Y bueno, para concluir, me gustaría dejar una reflexión a todas las personas que nos acompañan, profesionales de la salud, familiares y tutores. No neguemos no neguemos el derecho al disfrute de la sexualidad a las personas con discapacidad. Estemos informados sobre las alternativas de la anticoncepción en adolescentes, jóvenes y mujeres. Busquen asesoría jurídica y atención integral especializada con profesionales de la salud, sobre todo especialistas en sexología y discapacidad, y saber que la educación sexual y el acceso a los servicios de salud deben ser accesibles para incrementar la sensación personal de control y facilitar la toma de decisiones de manera autónoma. Y bueno, pues con esta reflexión pasamos a la parte de preguntas de las personas que nos acompañan, por favor. Muchas gracias, Rosana. Les recordamos que las preguntas se hacen a través del chat. Entonces, a partir de ahora pueden hacer uso de esta herramienta para poder elaborar las preguntas que deseen. Y la primera pregunta dice, si la esterilización no es una opción para las personas con discapacidad, ¿qué alternativas pueden entonces ofrecerse? Bueno, pues como lo habíamos mencionado, la gama de métodos anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Estos métodos nos ayudan a prevenir un embarazo durante muchos años. Por ejemplo, en el implante subdérmico que se coloca debajo de la piel, hay opciones de implantes de 3 años o de 5 años en los que la paciente prácticamente va a dejar de menstruar. Esa es una buena opción para personas con discapacidad. O bien el dispositivo intrauterino para personas nulíparas, en el caso de adolescentes, la T de cobre que no contiene hormonales, que no tiene ningún efecto adverso y que lo único que se necesita pues es que la paciente esté menstruando. Para colocarlo tiene que ser un personal calificado en colocación de dispositivos y el beneficio de este método anticonceptivo pues es que la paciente se puede proteger de un embarazo por 10 años. Esas son las principales opciones. Y tenemos otro anticonceptivo reversible de acción prolongada, que son los anticonceptivos inyectables. Estos se pueden aplicar cada mes, hay para 2 meses y hay para 3 meses. Y de acuerdo a los criterios médicos de elegibilidad, pues se va a decidir cuál es el que más le conviene a la paciente o al paciente. Gracias. La siguiente pregunta es si existe alguna consecuencia legal hacia los padres de familia que someten a sus hijas con discapacidad a la esterilización forzada. Bueno, la consecuencia legal sería porque se están violando los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y en base a esa violación, a esos derechos, pues sí va a haber una consecuencia legal directamente, pues en el caso de que las personas con discapacidad pues decidan poner una denuncia en contra de las personas que la hayan obligado a hacerse esa práctica forzada, pero sí existe para los padres de familia indirectamente, porque el Código Penal pues nos dice que es al personal de salud, pero indirectamente sí pudiera haber una consecuencia legal en fases más avanzadas. La siguiente pregunta es si puede realizarse la histerectomía
por cuestiones de higiene en personas con discapacidad, para evitar, por ejemplo, que otras personas asistan a las mujeres en el cambio de toalla o tampón? Bueno, la histerectomía por higiene, pues prácticamente no está indicada. Es un procedimiento quirúrgico en el que se hace la extracción del útero y generalmente se hace por indicación médica, que tenga una indicación orgánica, que tenga miomatosis uterina, por ejemplo, o que tenga cáncer avanzado, en fin, alguna complicación derivado de algún padecimiento, pero no por higiene. Aquí lo que estaría recomendado es, bueno, dependiendo de la paciente, lo que se puede hacer es, si esta persona vive una sexualidad, si tiene una pareja, si ha iniciado sus relaciones sexuales, lo que se puede hacer es la colocación del implante subdérmico, que uno de los efectos benéficos que tiene es que suspende los ciclos menstruales por el tiempo que dure el implante. Gracias. La siguiente pregunta es, si la familia solicita la esterilización porque dice que la persona con discapacidad no puede decidir, ¿se puede llevar a cabo? Perdón, no la escuché bien. Si la familia solicita la esterilización porque dice que la persona con discapacidad no puede decidir, ¿se puede llevar a cabo? No se puede llevar a cabo. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que llevar un proceso de orientación consejería de acuerdo a la discapacidad de la persona. Y existen técnicas para poder explicar en qué consiste ese procedimiento que se va a llevar a cabo. La familia no puede decidir por su familiar con discapacidad. Tenga la discapacidad que tenga, lo más recomendable es solicitar el apoyo, asesoría médica, médico-legal, previo a realizar este tipo de acciones y sobre todo, pues que les quede claro que ellos tienen derechos sexuales y tienen derechos reproductivos y tienen derecho a tener una familia. Entonces, no, la familia no puede decidir. La siguiente tiene relación con una que ya te hicieron previamente y dice, ¿hay consecuencias legales para los padres de familia y o médicos que someten a sus hijas o son forzadas o por algún engaño se les somete a algún método anticonceptivo o se les impone algún método anticonceptivo? En el caso de que se imponga algún método anticonceptivo, para eso existe el consentimiento informado. O sea, toda paciente debe de saber que se le va a colocar un método anticonceptivo, ya sea reversible o irreversible. Todo eso debe de estar constatado en la historia clínica y en el expediente clínico de cada paciente, porque si no, sí se podría, sí se podrían tener acciones legales en contra de las personas que forzaron este procedimiento. Y también en el caso del personal de salud, también tiene consecuencias legales. La siguiente pregunta dice, sobre los criterios médicos de elegibilidad, ¿el tener algún tipo de discapacidad forma parte de alguno de los ítems a consultar o es basado en otros padecimientos que pueda presentar la mujer? Supongo de elegibilidad para realizar la salpingoclasia o utilizar algún otro método anticonceptivo. Las categorías que vienen es para valorar los beneficios y los riesgos de cada método, pero está focalizado en otro tipo de padecimientos que tengan las personas. Puede ser hipertensión, diabetes, VIH,
en fin, otro tipo de padecimientos que tengan. Entiendo entonces que específicamente en relación a las diferentes condiciones de discapacidad no hay criterios de elegibilidad en cuanto al método anticonceptivo. ¿Es así? Es así. Gracias. Preguntan, ¿qué podemos hacer cuando los médicos recomiendan esterilizar a las chicas con discapacidad para evitar embarazos? ¿Qué podemos hacer desde el sector salud? O O como desde familia. cualquier sector, porque no nos dice si es madre de una persona con discapacidad, si es docente de alguna persona con discapacidad. Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando se solicita? Perdón, ¿me Cuando el puede...? médico recomienda esterilizar a las chicas con discapacidad para evitar embarazos. Ok. Bueno, sí hay falta de información en el sector salud a este respecto. Lo que sí, no, o sea, no se debe de llevar a cabo porque el médico diga que se tiene que esterilizar la persona para evitar un embarazo. Existen alternativas anticonceptivas para prevenir embarazos y deben de utilizarse de acuerdo a las características de cada persona y no porque el personal que le está diciendo sea un médico o sea un especialista y le diga, no, pues te tenemos que operar para que no tengas embarazos, no, eso no puede suceder. Este tipo de actuaciones se deben de erradicar totalmente. La siguiente pregunta es, voy a tratar de reestructurarla. ¿A las mujeres con discapacidad se les niega su capacidad jurídica más que a los hombres con discapacidad o igual que a los hombres con discapacidad? Pues prácticamente más a las mujeres, porque las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género y generalmente a ellas es a las que se les realiza este tipo de acciones. Y bueno, los artículos que se han documentado al respecto hacen énfasis en las mujeres. Sobre todo en hombres casi no hay datos reportados de esterilización forzada, pero en las mujeres sí. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿la consejería del procedimiento de esterilización lo lleva a cabo el propio cirujano o de qué manera el cirujano tiene la certeza de que la persona con discapacidad acepta realmente la esterilización? ¿Existen estadísticas de esterilización forzada a varones con discapacidad? Son dos preguntas. Si quieres, empezamos por la parte de quién ofrece la consejería a quien se somete a esterilización. Ok. La consejería, pues como vemos, es un procedimiento, una orientación, un proceso en el que se informa al paciente sobre lo que se va a hacer. La mayoría de las veces no es el propio cirujano el que realiza este proceso. Generalmente es un médico de primer nivel de atención o de segundo nivel de atención. El personal que hace este tipo de esterilizaciones es un especialista en ginecología. Si la paciente o el paciente se lleva con este tipo de especialistas, pues él o ella es el que le va a explicar de qué se trata el procedimiento. Pero muchas veces la consejería la hace el médico o médica de primer nivel de atención. Por eso es que se recomienda que las personas con discapacidad tengan una atención integral, que se les dé una educación sexual integral desde temprana edad, para que cuando llegue la pubertad, cuando lleguen los procesos de cambio hormonal, cuando llegue la adolescencia, sean referidos con un especialista en discapacidad para que les dé la orientación más adecuada y más especializada y vean cuáles son las alternativas que tienen, porque no todo el personal de salud está capacitado para este tipo de consejería. Y la otra es que si existen estadísticas de esterilización forzada a varones, pues no lo tengo documentado, no lo tengo, pero lo puedo investigar y si encuentro algo, pues con mucho gusto lo podemos ver
a través de mi correo, la persona que esté interesada en saber si existen estadísticas de esterilización forzada en hombres con discapacidad. Gracias, Rosana. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se sugiere la esterilización para prevenir el abuso sexual infantil en personas con discapacidad? Bueno, por falta de información. O sea, la esterilización no previene el abuso sexual infantil. Es totalmente aparte. O sea, la esterilización es un procedimiento quirúrgico para prevenir un embarazo, pero esto no nos previene de un abuso sexual infantil. Lo que se sugiere es que dentro de la educación integral en sexualidad, desde temprana edad, se les enseñe a las niñas y a los niños con discapacidad cómo prevenir un abuso, saber qué es un abuso, qué características tiene un abuso, en fin, porque no, la esterilización no previene los abusos sexuales. La otra pregunta es, si instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social niegan la atención al embarazo de una persona con discapacidad, supongo, por negarse a la esterilización, ¿qué debe hacerse para obtenerla y a qué institución se recurre para una queja? ¿Por qué se sugiere la esterilización? ¿Me la puedes repetir, por favor? Si instituciones como el Seguro Social niegan la atención al embarazo por negarse a la esterilización de la persona con discapacidad, es decir, la persona con discapacidad se niega a la esterilización, ¿qué debe hacerse para que la persona con discapacidad obtenga la atención de su embarazo? ¿A qué institución se puede recurrir? Supongo para denunciar que se está negando la atención. Ok. Bueno, toda persona tiene derecho a la atención obstétrica y a la atención y al control prenatal. Tengan o no tengan discapacidad, es un derecho. Pero, ¿dónde se pueden, a dónde se puede recurrir? Pues a las agencias encargadas especializadas en delitos sexuales, por ejemplo, o alguna instancia que se pueda poner una queja sobre este tipo de atención, porque no debe de ser así. O sea, no le puede negar ni la atención del embarazo, ni por supuesto el uso de algún método anticonceptivo, como es la anticoncepción post-evento obstétrico. O sea, esos son derechos que las personas tienen y que no se deben de negar por ningún motivo. ¿CONAMED sería una alternativa, Rosana? Exacto, podría ser CONAMED. Ok. Y otra pregunta más. Dice, basado en la respuesta de los criterios médicos de elegibilidad, ¿dónde pudiéramos encontrar información oportuna para brindar orientación y consejería en metodología anticonceptiva para personas con discapacidad? Bueno, tenemos la norma oficial mexicana de planificación familiar que habla acerca de los beneficios de los métodos anticonceptivos, del porcentaje de efectividad, de la duración, de la colocación, de los efectos adversos. O sea, esos métodos anticonceptivos van a funcionar igual en personas con o sin discapacidad. Ahora, para brindar una orientación consejería adecuada a cada tipo de discapacidad, pues lo más recomendable es acudir con médicos especialistas que tengan la formación médica y ginecológica, por ejemplo, y que también tengan formación en discapacidad para que la orientación sea mucho más puntual y más adecuada a cada caso. Y sumando a esta pregunta, agrega la misma persona, y entendiendo que no todo el personal de salud podemos brindar orientación o consejería a personas con discapacidad, ¿en qué espacios podemos encontrar al personal capacitado o cuál sería el perfil que requeriría este personal?
Bueno, el perfil que debería de cumplir una persona que esté plenamente capacitada en esto tendría que ser un médico o médica cirujano con una especialidad en ginecología y obstetricia y que tenga una especialidad en sexología y discapacidad. Y bueno, en GEISAT pues se encuentra en personal capacitado en sexología y en salud sexual y reproductiva, donde les pudieran dar orientación, ya que cuentan con los materiales educativos y didácticos adecuados para cada discapacidad. Y también tenemos una sección en esa página de GEISAT donde muestra una serie de publicaciones que ustedes pueden acceder a ellos y conocer cuáles serían las alternativas de estos materiales para poder brindar una mejor orientación y una adecuada consejería en salud. Bueno, pues parece que ya no hay otra pregunta. Estoy revisando si no me salté alguna. No. Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, agradecemos, Rosana, tu participación y quiero aprovechar también para agradecer a quienes nos acompañaron como conferencistas, intérpretes o asistentes en la celebración del 16 aniversario de Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad AC. Esperamos que muy pronto podamos encontrarnos nuevamente en proximidad. Mientras tanto, recuerda tomar en cuenta las medidas de cuidado para que tú y tu comunidad continúen con bien. O como dice Clarisa Pincola Estes, confío en que salgas y dejes que te ocurran cuentos, es decir, vida. Y que trabajes con estos cuentos de tu vida, la tuya, no la de otra persona. Que los riegues con tu risa hasta que florezcan, hasta que tú florezcas. Esta es la tarea, la única tarea. Buenas noches y nuevamente, gracias Rosana, gracias a Daniel Maya Ortega por su apoyo en la interpretación y nos vemos, espero, antes del año próximo. Hasta luego, buenas noches. Gracias, un abrazo a todos y a todas. Gracias.